Ahora sí, buenas noches. A nombre de la Asociación Peruano-China, les damos las gracias por conectarse a nuestra videoconferencia Sistema Tributario Impuesto a la Renta, que estará a cargo del doctor Jorge Manini Chung, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El doctor Manini participó en el curso de Política Tributaria del Centro Interamericano de Estudios Tributarios de la OEA. Ha sido coordinador del equipo de reforma tributaria formada por el Congreso de la República en el año 2006 y past president del Instituto de Derecho Tributario. Actualmente es socio del estudio Manini Abogados. Queremos darle las gracias a la Asociación Peruano-China por brindarnos este espacio para el desarrollo profesional de todos nuestros seguidores y de la comunidad de Tuzán. Queremos darles, antes de empezar, unas pautas para el buen flujo de la conferencia. Vamos a presentar al doctor Manini ahorita y al finalizar vamos con la ronda de preguntas. Si tuvieran alguna inquietud, una pregunta para él, la dejan en el chat y luego yo se la retransmito para que todo se maneje de manera ordenada. Sin nada más que decirles, los dejo con el doctor Manini. Amigos, buenas noches. Bueno, por suerte es una reunión muy amical, así que es muy simple hablar entre amigos. Un tema a veces medio árido y medio complicado, pero pues trataré de hacerlo, digamos, lo más simple posible. Mire, el sistema tributario tenemos que dividir mi charla en dos partes. Una breve introducción sobre lo que es el sistema, digamos, el sistema tributario en general, los pros y contras, y después ya aterrizar en el impuesto a la renta como lo que yo creo debería ser, no es, debería ser el impuesto base de la recaudación en el Perú. El sistema tributario peruano, como vamos a ver en unos minutos, digamos, tiene una serie de deficiencias nacidas básicamente de las dificultades de la fiscalización. Y esto origina una serie de distorsiones en el esquema tributario. Me permitió copiar un cuadro de la administración tributaria donde está la recaudación, por ejemplo, del 2009, 2019, hay en la estadística hay de 2005 hasta la fecha, pero donde ustedes ven la recaudación, digamos, en renta, también está IGB, no me ha salido por la última parte del IGB, entonces se acredita que los dos grandes impuestos, o sea, las dos columnas vertebrales o las dos columnas básicas de la tributación son el impuesto a la renta y el IGB, no teniendo más preeminencia el IGB en muchos años, ¿no? Pero nos permite también, quería yo enseñar esto porque, como vamos a ver más adelante, nos permite ver, digamos, cada área de lo que denominamos categorías del impuesto a la renta, cómo colaboran o cómo, en la recaudación del impuesto, por ejemplo, ¿no? Si vemos el 2019, vemos que hubo una recaudación por efecto del impuesto a la renta de 44.000 millones redondos, ¿no? De los cuales, primera categoría, que son los alquileres, dieron 624 millones, segunda categoría, que son préstamos y otras formas de inversión de capital, ganancia de capital, 2.400 millones, tercera categoría, que es el motivo de la charla cuando entremos al impuesto a la renta, que son la renta empresarial, dio 17.000 millones 679, ¿no? Cuarta categoría dio 1022, que es un poco uno de los que donde más solución hay, ¿no? Y quinta categoría, que en mi opinión es quizás, y lo vamos a ver después con un poquito más de tranquilidad, digamos, el gran aportante. Aunque parezca mentira, digamos, el sector trabajador dependiente es el mayor aportante de impuesto a la renta cuando subdividimos los sectores de, digamos, tercera categoría por áreas, las mega empresas, las mega contribuyentes, ¿no? Los principales, super principales contribuyentes y luego los medianos y pequeños empresas. Van a ver ustedes, bueno, van a ver ustedes que realmente el millón, como voy a explicar después, el millón o 1.100.000 de trabajadores dependientes que pagan son los principales contribuyentes en lo que respecta al impuesto a la renta. Como decía, acá hay dos grandes impuestos, ¿no?
y que la gran falla del impuesto a la renta es la que ha originado, digamos, en mi opinión, las grandes distorsiones del sistema tributario, o sea, la creación de impuestos temporales que después se convirtieron en permanentes, excesivos, entre otras cosas. Es importante entender este contexto porque después cuando analizamos a la ley, vemos entonces que la ley es el reflejo de esta grande distorsión, ¿no? Entonces, el impuesto a la renta lo he dejado ahí en blanco porque lo voy a explicar después. Y quería enseñarles, por ejemplo, el impuesto general a ventas, que es el impuesto que esencialmente recauda más, pero que es regresivo, dado que afecta al que menos ingresos tiene. Acá los ingenieros me van a entender más rápidamente, pero ¿qué cosa quiere decir? Por ejemplo, como pongo en la pantalla, Pedro tiene un ingreso de 100 y compra un tarro de leche por 10. Estoy poniendo cualquier cifra, ¿no? Y paga 1.8 de impuesto de IGB, o sea, 1.8 de 100. Jesús tiene un ingreso de 1000, compra el mismo tarro y paga el 1.8 igual que Pedro. Pero 1.8 sobre 1000 no es lo mismo que 1.8 sobre 100. O sea, a Pedro el impuesto lo ha afectado más fuertemente, ¿no? Por eso dice que es regresivo. Lamentablemente, este, hemos tenido que tener estos impuestos y quizás con montos más altos, porque el otro impuesto, que por excelencia es el más equitativo, no, no da los frutos que debía dar, no es tan eficiente y no produce la recaudación que tenía que producir. Bueno, el impuesto a la renta, como decía, en esencia, es el impuesto en teoría más equitativo. ¿Por qué? Porque debe gravar más al que más tiene y menos al que menos tiene. Por eso que la famosa escala progresiva que solo se aplica ahora en las personas naturales. Anteriormente también había en las personas jurídicas, pero por un tema de facilismo administrativo, ¿no? Un tema recaudatorio, se cambió una tasa proporcional. Cuando en esencia es que el tributo sea progresivo, por escalas. Pero la propia debilidad del Estado, la propia debilidad de la gestión tributaria ha originado que creamos este tipo de distorsiones para, entre comillas, hacer más fácil la recaudación. Y una de las cosas que se ve es, por ejemplo, la alta evasión. El 50% no se recauda, ¿correcto? Y repito, eso es lo que origina que se busque alternativas para cubrir esa deficiencia. Impuestos como el ITF, el impuesto adicional, el impuesto a la renta que fue declarado inconstitucional, el impuesto a los activos netos y que es parte del impuesto a la renta. O sea, todas son una serie de medidas parches. ¿Por qué? Porque el quid del asunto, por lo menos en mi opinión, está en que no somos como Estado, como sociedad, lo suficientemente eficientes para recaudar toda la renta potencial que debemos recaudar. Y no estoy hablando de que los pobrecitos, nosotros ahora usamos mucho el término emprendedor, lo cual me parece muy bien, hay que fomentar. Pero hay muchas empresas que tienen capacidad económica para tributar, o sea, capacidad tributaria, riqueza tributaria, no la hacen, no contribuyen en la medida que deberían contribuir. Acá, y miren, y acá gran parte de la responsabilidad la tiene el Estado y la administración tributaria. No significa que ellos tengan toda la culpa, pero es su falta de capacidad para fiscalizar y utilizar sistemas más eficientes. ¿Por qué lo pongo esto en nivel que parece una teoría, pero que tiene efectos muy concretos en el contribuyente, como decía, cuando les aumentan las tasas o le limitan los gastos, como vamos a ver ahora cuando veamos renta de tercera categoría? Miren, esto es muy simple. Yo siempre lo comparo, en términos muy simplistas, como cuando vivimos en un edificio, digamos 20 pisos, 40 departamentos, y todos tenemos que pagar 1000 soles de mantenimiento, por ejemplo. Resulta que un día el administrador del edificio se le acerca al ingeniero Chow y le dice: ingeniero, ¿sabe qué? Usted tiene que pagar 1100 soles. ¿Y por qué? ¿Ha aumentado la tasa? ¿Ha aumentado la cuota de mantenimiento? No. ¿Por qué entonces me corre? Lo que pasa es que el señor Manini no paga.
Pero cobre después al señor Canini, no, que sabe que es medio zamarrón, se me escabulle, entonces me cuesta mucho trabajo hacerlo pagar a él, se va muy temprano, regresa muy tarde, no, entonces no puedo cobrarle. Pero por eso, usted que sí es un formal, usted que sí paga a tiempo, yo le voy a subir el 10% adicional para que cubra parte de lo que no paga Manini, ¿no? Ese es el esquema. Disculpe que sea muy simplista. Pero así sucede con el sistema tributario y tiene un efecto directo en el pago de los impuestos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es la fiscalización. El tema más es un tema administrativo. Y yo les hago recordar un ejemplo, ya para entrar ahora concretamente al impuesto a la renta. ¿Se acuerdan ustedes la gran desgracia que hubo en el centro comercial de Nicolini, en donde murieron dos jóvenes atrapados, digamos, en unos contenedores? Pues bien, los que los pusieron a trabajar ahí no eran pobrecitos, eran, entre comillas, unos emprendedores, que tenían capacidad contributiva, pero no pagaban impuestos, ¿no? No pagaban impuestos y generaban riqueza, eran importadores de fluorescentes y otros productos luminarias, y, digamos, hacían trabajar a esta gente para cambiarle las marcas y todo, independientemente del tema doloso, pero generaban riqueza, tenían capacidad contributiva y no la cumplían. ¿Y sabe cuál es lo más grave? Por lo menos en mi opinión, y por lo menos dramático también, en mi opinión, es que quedaba a 10, 15 cuadras de la sede de la Administración Tributaria. La Administración Tributaria no sabía que existían estos señores. En pleno Lima, centro de Lima, a 15 cuadras donde está el local. Entonces, ¿por qué? Porque es más fácil localizar al que tiene oficina en tal sitio, al que trabaja, al que le rinde, le hace los pagos de cuenta. Entonces, a ellos hay que hacerlo tributar. Y ahí es donde viene, repito, las distorsiones más importantes del sistema, que se convierten en leyes, van al Congreso y dicen, miren, necesitamos tales normas para poder cubrir, digamos, la brecha de recaudación, ¿no? Otro tema, por ejemplo, ustedes saben que por ejemplo, en Huachipa hay gran cantidad de industrias. Industrias de colchones, industrias de cocinas, incluso hasta ahora siguen vendiendo cocinas Surge, y que se ven en los mercados de los conos, ¿no? Y la administración tributaria nunca llega. ¿Sabe que les molesta ensuciarse los zapatos? Entonces, tienen que caminar en la tierra, entonces, pero tú dices, sí, pero son empresitas chiquitas. No, son empresas que sumadas representan el 50% o más de la economía. Entonces, que tienen que tributar. Y no decir, ok, eso no lo vemos, cuesta mucho trabajo, ¿no? Nos ensuciamos los zapatos, entonces vamos a hacer tributar a Pepe Cho, a Juan Pérez, porque Manini no paga. Es así de simple el tema, ¿no? Entonces, visto este esquema global e introductorio, voy a entrar ahora sí ya un poco al impuesto a la renta y cómo es que funciona. Porque no quería entrar de frente al impuesto a la renta. Miren que en la universidad se toman más o menos, por lo menos en la Facultad de Derecho, 6 meses para enseñar la ley de impuesto a la renta. Nosotros tenemos ahora 20 minutos para hablar sobre ello, ¿no? Entonces, pero para que lo vean ustedes en su contexto, ¿no? Y en su realidad. Porque además somos los que soportamos después toda la eficiencia, ¿no? Por eso digo, no veo bien acá esto, estoy tapando con las figuras. Bueno, el impuesto a la renta hoy día está dividido en 5 categorías. La primera, como decía, la renta de inmuebles, que es, por ejemplo, el alquiler, que es una forma de capital. La categoría, que es otra forma de colocación de capitales, los préstamos, por ejemplo, la ganancia de capital, que por eso las cifras que les señalaba anteriormente, cuánto representa cada categoría. La tercera categoría, que es la que es motivo de nuestra reunión hoy día, de nuestra conversación, que es la renta derivada de la actividad empresarial, ¿no? Y que la vamos a desarrollar un poco. La cuarta categoría, que es la renta de los independientes, o sea, los abogados, los médicos. Muchas veces los abogados tenemos fama de que no cumplimos, y creo que a veces es cierto, pero también son los arquitectos, ingenieros, y cualquier arte u oficio. Y en arte u oficio están los grafiteros, digamos, los carpinteros. Entonces ahí hay un gran incumplimiento. Ahora se ha dado algunas medidas para hacer pagar especialmente a los médicos. Y viene lo que le decía la renta de quinta categoría, que son los dependientes. Me voy a permitir repetir un poco lo que dije anteriormente. Este sector, el de los dependientes, en materia de impuesto a la renta, es el gran soporte.
Por eso, y digo, porque son 1.000.000 más o menos a 1.050.000 los que realmente pagan. De 5 millones, 5,5 millones registrados formalmente ante la SUNAT, lo formalmente, porque la mano de obra, digamos, efectiva son como 15 millones, de 5,5 millones aproximadamente 1.000.000, 1.100.000 son los que pagan, ¿correcto? Y, como repito, ya, creo que lo dije anteriormente, ya, por ejemplo, la SUNAT no coloca en su estadística la división de la tercera categoría, porque cuando uno compara eso, hay un momentito, ¿por qué las omegas pagan menos que los trabajadores dependientes? Y miren ustedes, no sé si ustedes habrán escuchado muchas veces como gran reforma tributaria, que no es reforma tributaria sino parches, que ofrecen a veces los grandes genios de la tributación. Reduzcamos las 7 UITs. O sea, acuérdense ustedes que tenemos, como los formales, tenemos como deducción 7 UTs, que además se puso un porcentaje para facilitar la administración, porque en principio y en teoría el impuesto a la renta, digamos, como Estados Unidos, como funciona en Estados Unidos, como funciona en Inglaterra y en otros países, es todos los gastos necesarios para hacer producir la fuente productora, ¿correcto? Y entre los gastos está el alquiler, digamos, las medicinas, todo lo que nosotros, porque ahí nosotros como trabajadores somos los generadores de renta y nos enfermamos, nos tenemos que vivir bajo un techo, pero esos gastos no nos permiten deducir. Solamente nos ponen un monto fijo. ¿Para qué? Para grabarnos más. Y si mañana nos reducen de 7 a 4, como quería, digamos, algunos genios de la tributación, implica que los que ganan menos de 2.000 soles también van a tributar. En vez de hacer fiscalizar medianas y determinadas empresas que no tributan, vamos a hacerlo tributar más a estos señores que los tenemos cautivos y casi en una situación de esclavitud tributaria. En una esclavitud tributaria, pero esa es la situación, ¿no? Bien, vamos, después de este llanto, vamos a ver lo de las rentas de tercera categoría. Como le decía, son las derivadas del desarrollo de la actividad empresarial, sea el comercio, la industria, la construcción, la minería, cualquiera que sea la actividad empresarial, que puede tener una forma jurídica, o sea, las empresas naturales. Si, por ejemplo, si Jorge Magnini se dedica a comprar y vender carpetas, obviamente, de forma habitual, obviamente, digamos, está generando renta de tercera categoría y no rentas de otra categoría. Está de cada un negocio, independientemente de su forma jurídica, ¿no? Entonces, ahí hay que distinguir, porque muchas veces, sobre todo nosotros los profesionales, nos equivocamos y creemos que por ser abogados, por ser economistas, estamos desarrollando lo que es cuarta categoría, cuando en muchos casos estamos haciendo negocio, actividad empresarial. Ahora bien, ¿cómo se obtiene la renta? ¿No? La renta de la tercera categoría, o sea, la renta gravable, lo que le vamos a pagar al fisco finalmente como empresa. Miren, hay un primer ingreso que se llama el ingreso bruto, ustedes lo están leyendo ahí, que normalmente se obtiene de la venta de los bienes en el caso de que la actividad sea. O hay también servicios, pero normalmente es bienes, ¿no? Y al cual se deducen las bonificaciones o descuentos propios del mercado, ¿no? Acuérdense que depende a veces por volumen o por cliente fiel, por campaña, hay descuentos especiales a favor digamos, del adquirente, ¿no? Si ustedes compran por 20 años a un proveedor, seguramente les da un descuento especial. Aunque el precio sea 100, o ustedes se lo dan a 90 por ser un cliente fiel. Pues bien, entonces su ingreso neto es, ingreso neto que va a ser el efecto, o sea, el ingreso bruto a efecto de impuestos, es 90, no 100. Bien, ahí viene, esos 90 que usted, ese monto que estoy indicando, usted tiene que decir lo que se llama el costo computable, ¿no? Que en el caso de bienes, por ejemplo, del negocio de bienes, es el costo de adquisición, o el costo de producción si es que ustedes lo producen, ¿no? O el ingreso al inventario, entre otros, ¿no? ¿Ya? Que es lo que da, entonces, el ingreso neto, ¿no? Ya permite obtener lo que se llama la renta bruta. Esa renta bruta ahora sí ya, digamos,
que vamos a usarla como base para los impuestos. Y aquí viene el quid del asunto. Y nuevamente estoy siendo muy simplista, pero viene el quid del asunto respecto al impuesto a la renta de las empresas. Es decir, sobre esta renta bruta se deducen los gastos permitidos, ¿correcto? Y en aquellos que tengan el vínculo de causalidad. O sea, aquellos que son necesarios para producir la renta gravada. ¿Y por qué digo que es el quid del asunto? Porque aquí la administración tributaria lo que va a querer, o el Estado lo que va a querer es que desconocerle la mayor cantidad de gastos. ¿Ok? Y ustedes, o sea, el contribuyente, que le reconozcan la mayor cantidad de gastos. Y ahí es donde viene la lucha. Lo demás, todo lo demás es música. Ese es el punto central. ¿Correcto? Por eso cuando ustedes revisan el artículo 37 del impuesto a la renta, dice todos aquellos que son necesarios para producir la renta gravada. Todos aquellos necesarios. Ahora, les ponen límite, obviamente, ¿no? Y digamos, también gastos que no son permitidos, digamos, especialmente establecidos por la ley. Por ejemplo, las donaciones, salvo las permitidas especialmente por la ley, ¿no? En general, el impuesto a la renta no son permitidos. Pero volvamos al tema de gasto, de la causalidad. O sea, todo aquel gasto que es necesario para producir la renta gravada, por ejemplo, sueldos de los trabajadores, ¿no? Transporte. Todos esos gastos son permitidos. Pero, por ejemplo, si ustedes se van de turismo a algún sitio, aunque ahora va a ser difícil, pero en algún momento, se van de viaje, entonces, en sus vacaciones, o, digamos, en su licencia, ese gasto obviamente no va a ser permitido. Les van a querer que se lo deduzcan, pero la otra parte, que es el fisco, no se lo va a permitir. Ahora bien, otro ejemplo que es muy clásico, pongo ejemplos que son clásicos y repetitivos, ¿no? Por ejemplo, el gerente de la empresa se va a una feria, o sea, a una reunión de negocios, y lleva a la señora, y le carga el pasaje de la señora a la empresa. Eso también se lo van a observar, porque no es deducida si la señora no trabaja en la empresa. Ahora bien, pero comete la otra parte, o sea, la administración a veces quiere que ese gasto que incurrió el gerente en ir a la reunión de negocios o ir a la feria y que no salió a un negocio X, se lo quiere denegar. Eso no puede ser permitido porque es un gasto propio del negocio, aunque no haya salido la operación. Pero si ustedes no van a buscar mercado, ¿cómo van a desarrollar sus negocios? ¿No? Entonces, repito, ahí está el quid del asunto entre los gastos permitidos, esto ustedes lo conocen ya todos, repito, todos los gastos necesarios, digamos, para el desarrollo del negocio, ¿no? Pero si ustedes se compran una lancha, digamos, no, se compran una cosa, un bien que no es directamente afectado al negocio, no se lo van a deducir. Por eso, por ejemplo, también los autos limitaron el gasto de los autos, ¿no? En otras palabras, el Estado le va a tratar de limitar todos los gastos. Y si es posible para ellos, esto lo que decir es un exceso, obviamente, si es posible para el Estado de la Administración que sus gastos sean cero, ideal para ellos. O sea, porque se convierte en un impuesto a los ingresos brutos. Claro, una tasa de 29.5%, eso es inaudito, ¿no? Es confiscatorio, no funcionaría en ningún sitio. Pero ahí está, repito, el quid del asunto, ¿no? Sus abogados, sus contadores tratan de sustentar ese punto, ¿no? Eso es todo. Repito, todo lo demás es ya, digamos, adicional. Pues bien, una vez que deduce usted los gastos, tienen lo que se denomina la renta neta, ¿no? Que es la diferencia entre ingresos netos o renta bruta menos los gastos. Ahora bien, esta renta neta todavía no es la renta gravable, ¿no? Porque a esto hay que adicionarle aquellos gastos que tributariamente no, o aquellas sumas que tributariamente no han sido permitidas, ¿no? Que no son deducibles. Llámese estos viajes. Por ejemplo, hay un caso que es en agosto, contrata algún seguro para la empresa. No seguro de vida del gerente, sino un seguro para la empresa desde agosto hasta diciembre de 2021. Y pagan todas las primas. Entonces, muchas veces lo que hacen es que deducen el íntegro de la prima que han pagado. Entonces, la administración tributaria dice, no, un momentito, tienes que dividir. La parte de la prima es de agosto a diciembre del 2020, para el ejercicio del 2020,
solo puedes deducir este monto, y el saldo que ya pagaste, diferido, lo tienes que adicionar ahora. O sea, no lo puedes considerar deducible, ¿no? Eso, en esencia, esas son las deducciones. Entonces, una vez que adicionas esas sumas no permitidas como deducibles en ese ejercicio, ¿no? No quiere decir que lo han perdido. En ese ejercicio, en este ejemplo que estoy poniendo, viene la deducción de las pérdidas. Puede ser que haya existido pérdidas de ejercicios anteriores. Acuérdense que las pérdidas se pueden deducir hasta 4 años siguientes. Ahora hay una norma especial que es hasta 5 años, pero es por el tema coyuntural, ¿no? Hasta 4 años, ¿no? Desde el primer año que obtienen utilidades. ¿Ok? O hay otro sistema que dice que es el 50% el 50%, digamos, permanentemente. Dure 10 años, dure 8 años, dure lo que dure, digamos, lo pueden ir deduciendo permanentemente. No hay el tope de los 4 años. Pues bien, deducir esas pérdidas de la renta neta, ¿no? Ahí recién obtenemos la renta neta imponible, o sea, la renta sobre la cual vamos a aplicar la tasa del impuesto, ¿no? Recién en ese momento aplicamos el 29.5% en el caso de las empresas, que es lo que está abocando en este momento, ¿no? Y obtenemos el impuesto resultante. Entonces, pero ahí no termina la cuestión, porque, claro, el impuesto, por ejemplo, si ustedes tienen 1.000 de renta de renta neta imponible, aplican 29.5%, le sale 290.500, ¿no? 290.500, ¿no? Entonces, y no tiene que ir a pagar de ahí de frente, sino que ustedes pueden tener créditos fiscales, o sea, por ejemplo, los pagos a cuenta que ustedes han hecho. Recuerden que, no, hablo con recordar como si lo hubiera hablado, pero en el sistema de impuesto a la renta, si bien es un impuesto anual, ¿correcto? Obliga a tener pagos a cuenta mensuales. Que hay un sistema de coeficientes, complicado explicar ahorita, o si recién inician sus empresas, es un porcentaje de los ingresos, ¿no? O si entre dio pérdidas el año inmediato, el ejercicio inmediato anterior, también es un monto, digamos, un monto de los ingresos mensuales. Pero el primero está hecho pagos a cuenta, y luego tienen ustedes también los saldos a favor de ejercicios anteriores, porque pueden tener pérdidas, como digo, de años, perdón, créditos, no pérdidas, ¿no? Créditos de años anteriores donde ustedes hayan pagado en demasía, que sucede también. Con el actual sistema de impuesto, digamos, de los pagos a cuenta, no es digamos, raro que muchas empresas tengan pagos en exceso, ¿correcto? Y creo que este año podría ser un año que también va a presentar pagos en exceso. Recuerden que, por ejemplo, hoy día, si bien es cierto, ha habido una prórroga de los pagos a cuenta solamente para medianas y pequeñas empresas. Las grandes empresas, los principales contribuyentes, siguen pagando, han seguido pagando en sus periodos normales, de acuerdo al último número de su RUC. Entonces, digamos, del impuesto resultante, ustedes tienen que deducir todos estos créditos que les acabo de mencionar, ¿no? Y recién ahí se aplica lo que se llama, obtiene lo que se llama el saldo de pagar al fisco. Por ejemplo, en este ejemplo que le decía, 1.295, ¿correcto? Resulta que tengo 200 de créditos fiscales. Por cuenta, por pago de saldos anteriores, me quedan 95. Entonces voy al fisco y le entrego 95. No porque sean bondadosos, sino porque ya le pagué, ya le adelanté impuestos anteriormente, ¿no? Y si es a favor del contribuyente, el contribuyente puede pedir la devolución, estoy hablando del contribuyente de tercera categoría, ¿no? Empresarial, o aplicarlo contra obligaciones futuras, ¿no? Esa es en esencia, muy resumida, cómo funciona digamos, el impuesto a las rentas empresariales. Pero repito, el key del asunto está en los gastos. Ahí es donde uno tiene que concentrarse, y ahí es donde está la verdadera lucha. Cuando le llega un fiscalizador, lo primero que le revisa es, a ver, qué gastos no son permitidos, qué gastos cometieron, errores. Y recuerden que ahora, por ejemplo,
ya no solamente son cuestiones formales, porque antes les exigían las facturas. Hoy día les exigen las facturas y que realmente hayan sido reales los gastos hechos. Por ejemplo, conozco una empresa constructora que ellos compraban esos equipos de protección, cascos y chalecos, ¿no? Entonces ellos compraban y como tenían turnos, porque el primer turno lo utilizaba Juan Pedro, el segundo turno Federico, ¿no? Y Gonzalo, ¿no? Entonces vino la organización tributaria y le dijo, no, desconozco ese gasto. ¿Por qué? Porque no está individualizado. Tiene que estar a Pedro, Francisco, ¿no? Entonces desconoce. Y se le dijo, oye, pero incluso usted ha utilizado uno de esos cascos. Usted que ha venido a hacer la fiscalización, ha venido a ver cómo funciona la empresa, usted está utilizado. Y no me diga que, entonces, usted va, ahí está, el gasto es real, está ahí físico. Entonces, sin embargo, el fiscalizador no quiso reconocer. Bueno, se ha ido a reclamación, en reclamación, felizmente, en el tribunal fiscal, felizmente, pero de lo más amplio, porque viene lo que se llama la realidad de la operación. Pero por eso repito, ese es el key del asunto. Ahora bien, bueno, antes de entrar a los dividendos, obviamente, en el caso de los trabajadores, por ejemplo, la empresa es la encargada de hacer los cálculos de los pagos a cuentas mensuales y se tiene que, le retiene y hace el pago. Pero no quiero entrar en detalles porque ya es muy específico. Pues bien, ¿qué pasa si, nuevamente vuelvo al ejemplo de los 1.000? Entonces ustedes pagaron 295 de impuestos, les quedó 705, ¿correcto? Esa es una utilidad que puede ser de libre exposición o lo pueden tener una utilidad para distribuir. Si ustedes deciden, si la empresa decide repartirlos, entonces se considera dividendos, ¿correcto? Y esa parte está grabada con otro impuesto que se llama el impuesto a los dividendos, ¿no? En el momento que decide repartirlos, en el momento que toma el acuerdo para repartirlos. No cuando lo reparte físicamente, no, cuando decide repartirlos, ya tiene que pagar y está afectado a la tasa del 5%, ¿no? Ahora bien, para ir finalizando el tema y estar dentro del tiempo que se me dio, este 5% se le retiene al accionista que tiene el dividendo cuando es persona natural o cuando es una persona, sea nacional, natural o jurídica, no domiciliada en el país, pues nunca sabemos dónde está. Si es una persona, si el accionista es una socia, es una empresa, una persona jurídica, ahí no se le retiene porque hay lo que se llama, la empresa es lo que se llama, el concepto es un puente, ya que José Chou tiene un puente atrás, justamente el concepto puente de la empresa, ¿correcto? Y va a ir hasta el accionista final, ¿correcto? Y que es el que va a estar afecto a este impuesto a los dividendos. Ese es en esencia el impuesto a la renta, y quería finalizar un poco lo que dije al principio. Entonces, cuando analicen sus impuestos, tengan presente dos cosas de aquí al futuro, sobre todo los más jóvenes y los que realmente van a tener que pagar las fiestas. Lamentablemente, por este tema, que tiene que ver con el tema tributario, por este tema, la pandemia que tenemos, digamos, nos estamos gastando todos nuestros ahorros y tenemos que acudir, como dijo Juan Chao la semana pasada, hay dos fuentes en las empresas, los accionistas y los terceros, o sea, los prestamistas. Bueno, en este caso, los ahorros que hicieron los accionistas, o sea, todo el país que hicimos, no va a alcanzar para cubrir los efectos de esta pandemia, tanto para la etapa de la contención como para la etapa de la reactivación económica, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que el Estado es el único que va a tener capacidad de gasto, ¿no? Y ojalá se dedique a poner estructura. Entonces, ¿de dónde va a conseguir los fondos? Préstamos. Ya colocó como 10.000 millones, creo, sí, 7.000 millones o 10.000 millones en bonos, dicen que es un éxito, correcto, ¿no? Y luego
el Fondo Monetario les va a prestar 11.000 millones. O sea, para poder cubrir todas estas necesidades excepcionales. Pero la gente hay que pagarla. O sea, no nos sorprendamos que en los próximos, no meses, quizás el próximo año, pero el 21 va a ser un tema complicado, para el 22 también, tengamos algunos cambios tributarios, no sé si con nuevos impuestos o ajustes en los impuestos como el IGB o como renta, para poder pagar estos préstamos. Si bien ciertos son, por suerte, de plazo mediano hacia adelante, pero hay que pagarlo. Y la única forma de pagar es con impuestos, no hay otra forma, ¿no? Entonces, aquellos que todavía van a seguir en el área empresarial no se sorprendan que en los próximos, como digo, años, llámese 2021 hasta el 2025, se van a ver cambios tributarios y van a tener que estar atentos a ellos, porque ahí es donde ya viene a aterrizar los puntos específicos y todo, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias por la paciencia y haberme escuchado. Muchas gracias, doctor Manini. Tenemos aquí una pregunta para usted. ¿Qué piensa sobre el proyecto del impuesto a la riqueza? Es que el impuesto a la riqueza ya existe. Es realmente el impuesto a la renta. Si lo aplicáramos bien, existiría el impuesto a la riqueza, repito. El que más tiene, más paga. Es estructurado el impuesto. Y así funciona en otros países. Claro, con sus salvedades, ¿no? En Estados Unidos se quejan de que a los más ricos les han bajado la carga de impuestos y que la clase media lo soporta. Pero, ok, en mi opinión ya existe el impuesto a la renta. Si lo fiscalizáramos bien, tendríamos un impuesto, el verdadero impuesto a la riqueza. Otra cosa es un impuesto a la emergencia, que es distinto, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si el impuesto a la renta y el impuesto al consumo no darían, entonces podríamos crear un impuesto a la emergencia siempre que se pueda pagar. Pero como están, yendo concretamente a la pregunta para no salirme del contexto al que ha sido hecho, pero si lo quieren poner como lo han propuesto, que es un impuesto, primero era sobre, digamos, sobre el patrimonio, ahora va a ser cierta parte, después sobre los ingresos, y ahora va a ser con un impuesto a la renta adicional, y ahora supuestamente va a ser sobre la riqueza. Pero, digamos, se puede tornar en un impuesto confiscatorio porque desconoce la realidad del país. Por ejemplo, una casa, ¿no? Los que estamos un poco en el sector, el día a día en esto, ¿no? No los expertos que son los ingenieros porque están en el negocio inmobiliario, sino en el día a día y sabemos cuánto cuesta, por ejemplo, una casa. No digo, ¿cómo se llama? Ni siquiera una mansión en San Isidro, o en La Molina, ¿no? Sino una casa en Jesús María o en Los Olivos, ¿no? Fácilmente están por $300.000, dependiendo de la zona, digamos, ¿no? Por ejemplo, si están en Aguirre, ahí los ingenieros saben cuánto, ¿no? Puede estar valiendo más de $500,000, ¿ok? ¿No? Entonces, es el primer tema. Entonces, ¿cuál base se va a tomar? ¿No? ¿La base del valor comercial o el valor de autovalúo? Y dos, es dónde se va a pagar el impuesto. Porque puede ser que haya, que una persona tenga un patrimonio, digamos, nominalmente fuerte. Pero la riqueza se paga cuando se realiza, no cuando se tiene hoy día un valor. Porque lo que hoy día vale 100, mañana de repente va a valer 70, 60, 80, 40, porque no va a haber nadie quien lo pueda comprar. E incluso quien tiene ese bien va a tener que venderlo para cubrir sus necesidades, ¿no? Y se olvidan de lo siguiente. Por ejemplo, en muchos casos, digamos que tienen, por ejemplo, esas casas o ese patrimonio que, entre comillas, valdría más de 1.400.000, creo, no sé, que lo tengan. La pregunta es, ¿cómo hacen para pagarlo? Si ellos viven ahí, ¿no? La respuesta es fría y simple, es que lo vendan, pues entonces, ¿correcto? Sí, pues entonces se deshace su patrimonio, ¿no? Pero, y si no lo venden, entonces el Estado, y aquí viene lo grave, aunque esto parezca alarmista, entonces el Estado lo que va a hacer en esos casos es, como no me paga, le inicio una cobranza coactiva. Y como no tiene para pagarme, le remato el inmueble, ¿ok? Y el inmueble que valía 1.400.000 lo va a vender a 800, 900.
con lo cual le confiscó el bien. En otras palabras, este impuesto a la riqueza es un absurdo realmente, pero en términos concretos, económicos, no en términos literales de la justicia y la equidad, ¿no? Me parece que el Estado tiene que hacer su trabajo, supongo, tiene que fiscalizar mejor la riqueza. Pero cuando yo les hablaba, y permíteme que vuelva y con esto termino, les hablaba de esa gran masa que no paga, repito, no estoy hablando del ambulante que te vende un chocolate en la esquina, no estoy hablando de gente empresaria, mediana empresaria, que tiene capacidad contributiva. Capacidad contributiva significa capacidad económica, ¿ya? Y que sumado son más del 50% de la riqueza del país, digamos, ¿no? Entonces, repito, casi esa norma si pasa a ser un absurdo, es confiscatoria por donde se le vea, sacando números, ¿ah? Eso lo aprendió los ingenieros, ¿no? Sacando números, van a ver que no va a dar, no va a haber por dónde pagarlo. ¿Ok? Esa es mi respuesta a los respecto. Y sobre la ley de obras por impuestos, ¿a qué impuesto se refiere? Básicamente es el impuesto a la renta. Es las utilidades que obtiene una empresa y que, digamos, como el Estado ha reconocido que es ineficiente, incluso en el gasto. No solamente es ineficiente en recaudar, reconocer los ingresos, en conseguir los ingresos, sino más aún es más ineficiente en el gasto. Y ese es otro de los grandes problemas porque la gente muchas veces no quiere tributar, porque no tiene carretera, no tiene escuelas, no tiene hospitales. Por eso la tiran, disculpen el término, lo malutilizan y otros se la roban, ¿no? Entonces, no es capaz. Entonces, ¿qué hace el Estado a través de esta ley de obras por impuestos? Reconoce su falencia. Dice, tú privado, que si eres eficiente, parte de tus impuestos, en vez de dármelo a mí, tú utilízalo y tú haz la obra, porque tú eres más eficiente que yo. Claro, eso, digamos, para eso tiene que haber seguido un proceso ante economía y finanzas, todo, ¿no? Pero se supone que, cumplido digamos, el proceso, es un buen sistema. Pero repito, y eso es triste para el Estado de la Administración Tributaria, está reconociendo que es ineficiente, ¿no? Y le ha dado al sector privado la capacidad de utilizar mejor los impuestos, lo cual está bien, ¿no? Sobre el impuesto a la renta, ¿qué puede hacerse para que más empresas paguen y cómo se puede hacer para ampliar la base de contribuyentes? La pregunta hace 50 años, 50 años, ¿no? Entonces, la pregunta es siempre. Lo que yo creo, repito, que la administración tributaria sea un poco más imaginativa, más, ¿cómo se llama? Más proactiva. Repito, les ponía el ejemplo de Huachipa, porque conozco el caso de varios amigos que tienen, por ejemplo, empresas de colchones y que pagan, digamos, en caja a la mano semanalmente y nadie sabe que está por ahí, sin embargo generan riqueza. ¿Qué se tiene que hacer? Yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad de la administración. Llámese el Estado, no solamente la administración tributaria en sí, llámese el Estado. Nosotros utilizamos un sistema que se llama el baucheo. O sea, debemos dejarnos de contratar tanto en la administración tributaria, tanto abogado y tanto contador. Tenemos que contratar ingenieros, ¿cómo se llama? Y tampoco tanto economistas, ingenieros que sepan cómo funcionan las áreas. ¿Qué es lo que pasa? Miren, nosotros voucheamos, o sea, nos ilustran para que revisemos los papeles contables. Donde nos demoramos un siglo, meses de meses estamos en las empresas revisando uno por uno los papeles, ¿correcto? En muchos casos, repito, habrá gastos en demasía, pero ¿para qué buscamos, para qué vouchamos? ¿Para qué buscamos recibo por recibo? ¿No? ¿Para qué lo buscamos? Para lo que dije anteriormente, para determinar si los gastos son deducibles o no son deducibles. Entonces, ese sistema demora años, tendríamos que tener 1,5 millones de fiscalizadores para poder controlar a todas las empresas. Entonces, con ese sistema va a ser imposible ampliar la base de contribuyentes. Yo lo que creo es que, y eso se viene hablando ya hace tiempo, tenemos que voltear la tortilla. O sea, la carga de la prueba tiene que ir a cargo del contribuyente. ¿Qué cosa quiere decir? Por eso digo, yo fui abogado de una empresa distribuidora de electricidad y luego ahí aprendí de los ingenieros lo siguiente. Por ejemplo, yo estoy en mi oficina.
muchos de ustedes conocen mi oficina, ¿no? Digamos, consumo luz todos los días y todo el día. Tengo máquinas, gente, ¿no? Yo no podría decir, como mucha gente dice, que es mi casa habitación. ¿Por qué? Porque consumo por encima de lo que las empresas distribuidoras de electricidad han determinado que es el consumo promedio doméstico. Promedio. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Si a Manini le detecta que consume 3.000 kilovatios mensuales, ¿ok? Cuando el promedio es 900, digamos, ya no sé cuánto es ahora, pero 900 o que fuera 1.000, pero consume 3.000, entonces la administración tributaria tiene que venir donde Manini y decirle, señor Manini, usted dice que esto es casa de habitación, ¿ok? Demuéstreme por qué usted gasta 3.000 kilovatts al año. Entonces, la carga de la prueba se le ha trasladado al contribuyente y él me tendrá que demostrar si tiene sauna, si tiene equipo, no sé, pues, ¿ya? Si tiene equipo de aire acondicionado, no sé. Todo un tema. Entonces, ese es el primer tema. El otro tema, que desgraciadamente tenemos que partirnos, quién sabe quién es quién, ¿ya? Y la administración tributaria no sabe quién es quién. Le decía el ejemplo de Nicolini, de la galería Nicolini, no sabe qué es el tema de Huachipa. Pero ¿sabe quién sabe eso? El municipio. Entonces, el municipio, como cobra una sisa, una tasa, ¿no? Él sabe, miren la Victoria, como la anterior administración, que eran unos ladrones, cómo sabía quién era quién y cobraban ahí. Entonces, las municipalidades son un centro de información valiosísimo, porque ellos, repito, saben quién está en su área. Repito, en Huachipa, aunque te vayas al sitio más lejano, tengas una chanchería, tengas una fábrica de colchones, tengas una fábrica de cocina, ellos saben. Entonces, esa fuente de información tiene que ser usada, pero la administración tributaria es muy soberbia, con respeto, con todo respeto digo, ¿no? Muy soberbia en el sentido que dicen, no, pues, estos señores de la administración tributaria no saben nada. Ok, pero no utilizan esa información. Se les dice, cómprenla, compártanla, pero tomen esa información, porque ahí entonces van a ver miles de empresas que sí las tiene registradas el municipio, pero no las tiene registrada, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La administración tributaria, ¿no? Entonces, ese es un tema de Y luego, obviamente, los incrementos patrimoniales no justificados. Hablo siempre en primera persona, ¿no? Si mañana yo declaro 5.000 soles mensuales de ingresos, y resulta que me traigo un Mercedes S500, me compro una casa en la playa de $1.000.000 y, digamos, viajo en primera cada 2 veces al año, obviamente hay un tema ahí que no cuadra. Entonces tienen que llamar a Manini y que Manini explique por qué, digamos, cómo es que solventa esos gastos. Y termino con lo siguiente, porque esto sucedió en el año 80. Entonces, no es un tema, digamos, nuevo. Por eso digo, tiene como 50 años esto. En el año 80, cuando había la Dirección General de Construcciones y la Dirección General de Aduanas, nos percatamos, estábamos en la administración tributaria en ese tiempo como asesores, el Banco Central nos había enviado, nos percatamos lo siguiente, que había un señor que declaraba 1.000 soles de ingreso. Ok, perfecto, y renta cero. Pero de repente vimos en la administración tributaria que había tenido 5 autos, ¿no? Pero de lujo, y otros bienes. Entonces, cuando le pedimos a la administración tributaria aduanera que nos digan, oye, ¿qué ha pasado? Entonces, mandamos, ¿cómo se llama? Lo que se llama, hoy día le llaman las cartas inductivas. Le mandamos, señor Manini, por favor, justifíqueme, dígame, ¿por qué usted trae 2 o 3 carros de lujo y usted declara 0 de renta? Oye, se cuadraron, miles se cuadraron inmediatamente, cuando no, y pagaron sus impuestos, regularizaron su situación. Entonces, las cartas inductivas ayudan mucho, o sea, trasladarle la carga a la prueba. Y así como eso hay varios métodos, ¿no? Y por último, que ya es un tema que yo no conozco mucho, y repito, los ingenieros sí, por eso lo aprendí de un ingeniero, los costos unitarios, ¿no? Ellos saben cuando es un costo unitario, saben cuando lo están sacando a la vuelta, ¿no? El economista, el abogado nos pasan el elefante de las piernas, ¿cómo se llama? Al contador también, pero al ingeniero es bien difícil. Entonces, por eso siempre le digo a mis amigos de la administración tributaria, contraten ingenieros. Esa es la mejor posibilidad para el futuro. Bueno, eso es un poco, en mi opinión,
alguna de las fórmulas que podría tenerse, perdón, para incorporar empresas, ¿no? Y por último, miren ustedes, un tema, eso me olvidaba, y con esto termino, la verdad, ya no les quito más tiempo. Por ejemplo, lo que tenemos que darnos cuenta, sobre todo los empresarios, o sea, yo, claro, mi empresa, soy una empresa de servicios también, pero la empresa tiene que darse cuenta de lo siguiente, que su competidor, digamos, el fabricante de colchones comercial formal, el que produce, no los monstruos grandes, pero el formal que produce colchones, contra el informal, no es un tema de impuestos solamente, es un tema de competencia desleal. ¿Por qué? Porque hay una brecha de costos entre el informal, que no paga en su impuesto a la renta 30% de la supuesta utilidad que le correspondería, ni 18% de IGB, que sí lo paga el formal. Entonces, que lo paga el formal, perdón. Entonces, el informal siempre le va a ir quitando mercado, o lo va a empujar a la informalidad. Entonces, trabajar con los sectores formales para que sean fuente de información y explicarle que no es que denuncien por denunciar, sino que están defendiendo su mercado, que están defendiéndose de alguien que les hace competencia desleal y que les está robando, ¿no? Ok, creo que eso es un poco la idea general. Tenemos dos últimas preguntas. La primera es, si el Estado aumenta los impuestos a los contribuyentes, ¿eso no sería una forma de incentivar aún más la informalidad? Y más aún cuando la situación económica actual, cuando la economía se está contrayendo. Bueno, claro, ahorita, mira, en este momento más bien lo que se dice es que debemos dar facilidades para el pago de impuestos. O sea, por eso que lo han diferido el pago para empresas medianas y pequeñas, ¿no? Y para personas naturales. Y algunos piden reducción de la carga impositiva. Miren ustedes, la TAN, entre las cosas que está pidiendo es que le reduzcan los impuestos. El turismo también está pidiendo que le reduzcan los impuestos. Aumentar los impuestos sería una locura, ¿no? Es esto, ¿no? Ya no, la vaca ya no te da leche, le estás quitando la sangre, o sea, la estás matando, ¿no? Pues sí, no, es una locura, digamos, si vas a aumentar impuestos, sobre todo a sectores que están totalmente deprimidos. Por eso, repito, el tema va a tener que ser fiscalizar más, ¿no? Y la salida no está por los impuestos, porque miren, este impuesto famoso que hablaban de la riqueza, ¿cuánto va a dar? 300 millones, dice, se calcula. 300 millones para el problema que tenemos ahora es nada, nada. Entonces, la pregunta, hacíamos una cosa, con el perdón de mis amigos que son el sector público, ¿no? Se dice, y esto me he copiado, no es creación mía, me he copiado de otro abogado muy importante que tiene muy buena información. Dice que el sector público más o menos cuesta como 50.000 millones de soles al año, ¿no? El sector público no está trabajando, está recibiendo su sueldo en su casa, bien. Entonces, si ellos donaran, digamos, el 10% de su sueldo, por todo el tiempo que no están trabajando, sería 5.000 millones. ¿Ok? Y no le va a afectar, porque dejaron de movilidad, dejaron de pagar comida en el centro de trabajo, entonces se están ahorrando un montón. ¿Sí? Entonces, hay medidas que son mucho más eficientes, o serían, ¿no? Más eficientes que la mera aplicación de un impuesto que sería confiscatorio y que no daría nada. 300 millones para la necesidad que va a tener el país es nada, ¿no? Y la última pregunta. ¿Está bien que la empresa genere más gastos para pagar menos impuestos? Por ejemplo, alquilar las laptops, alquilar un local, alquilar muebles para oficina, alquilar un lugar para comprar, alquilar en lugar de comprar activos, perdón. Sí, pero eso no es un tema tributario, es un tema de decisión financiera. ¿Por qué? Porque si tú alquilas laptops, ahí Pepe Chó me puede corregir o complementar. Mira, es un tema de decisión financiera. Si tú alquilas, es porque estás destinando capital de trabajo, o tienes poco capital de trabajo, o lo estás destinado para otra cosa. Porque si tú compras, digamos, compras, tienes que, digamos, dedicar gran parte de tu capital a esas compras, que la vas a deducir vía depreciación. Hoy día hay una norma especial de depreciación, ¿ya? ¿Correcto? Entonces,
puede ser que el alquiler te dé, digamos, un escudo fiscal inicial. Pero en el tiempo vas a seguir pagando los mismos impuestos, es cuestión de tiempo. Es como lo que se llama la depreciación acelerada. Por ejemplo, tú compras un bien y hoy día lo puedes deducir en 10 años o en 5 años determinado tipo de bien. Supongamos que te lo permiten deducir en 3 años. Ok, bacán. Deduciste en 3 años, tuviste una deducción fiscal rápida 3 años. Bueno, a partir del cuarto año ya no tienes esa deducción fiscal. Vas a tener que pagar impuestos. Entonces, yo creo que más es una decisión financiera, ¿no? A ver, acá hay una última más. Si se cobraran los tributos a través del consumo de energía eléctrica que vaya a correr la actividad económica que realizas, si no pagas, te cortan la energía. Ese me parece un buen sistema. Me parece durísimo, pero incluso eso se propuso para el caso del impuesto predial, ¿ya? Porque el impuesto predial es el impuesto que más se incumple. Y todos se quejan de que quiere que le recojan la basura, ¿cómo se llama? Que le reparen las pistas, y no pagan impuestos. No sé si se acuerdan ustedes, hace 1 año y medio, 2 años, 2 años, el anterior alcalde de Comas salió casi llorando diciendo, pero ¿cómo creen que le recoja la basura si no pagan? El 70% de los contribuyentes no pagan los impuestos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la electricidad es una forma, especialmente en el caso de en el caso del impuesto predial. Y en el caso del impuesto a la renta, disculpe que hable en primera persona, nosotros propusimos justamente con el impuesto a la renta 2 medidas. Yo estoy hablando ya hace 12 años más o menos, 14, propusimos 2 medidas con la electricidad. Una de ellas es que sirva como elemento, como dije anteriormente, de fiscalización y trasladar la carga de la prueba. Y segundo, poner un impuesto selectivo al consumo, digamos, sobre el consumo de electricidad. Pero, para evitar una sobrecarga al formal, ese impuesto al consumo que pagas mes a mes sea crédito contra tu pago a cuenta del mes. O sea, con lo cual, para el formal es cero. El efecto económico es cero. Mientras que para el informal sí le haces pagar una parte a través del consumo de luz. Es una medida que se propuso ya hace años y valdría la pena estudiarla y yo creo que podría ponerse, pero siempre que el formal el efecto sea neutro, ¿no? Listo, ya no tenemos más preguntas. A nombre de la Asociación Peruano-China, doctor Manini, le damos las gracias por su brillante exposición. A ustedes Esperamos, por la paciencia. esperamos contar en otra oportunidad con usted, porque creo que el tema tributario da para más presentaciones. Y a todos los que han participado en el Zoom y por Facebook Live, les recordamos que mañana tenemos la conferencia COVID-19, la gestante y la población vulnerable, que estará a cargo del doctor Alejandro Siu. Es mañana a las 7:30 de la noche. Sin nada más que decirles, muchas gracias y nos vemos mañana.